Buenos días, buenos días, Itzel. Bu- Buenos días, Itzel. Bueno, no sé, si hay alguna duda, alguna pregunta sobre la actividad integradora, cómo elaborarla, en fin, alguna duda con las instrucciones, no sé. ¿Ok? Sí, porque esta sesión es exclusiva para para contestar cualquier duda que tengan. Ya no va a haber algún tema específico que ver, en fin, sino simplemente para resolver dudas, preguntas sobre la actividad integradora. Bueno, por aquí voy a andar si necesitan, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por aquí voy a estar, mientras voy a hacer otras cosas. Ok, muy bien. Ah, sí, quiero comentar, ustedes son el grupo eh, 404. Hubo una falla en la plataforma, les mandé por ahí un mail donde les digo que hay que volver a realizar las participaciones déjenme, déjenme checar para no equivocarme. Aquí, ¿dónde está? Aquí, oh, aviso, aquí está. En el módulo 3. En el foro de reforzamiento del módulo 3, la plataforma borró el, el foro de reforzamiento, lo que es solamente del grupo 404. Entonces, les pido que yo ya aperturé nuevamente el foro y les pido que hagan sus participaciones. No sé a qué se debió esto.
fue curioso porque en las otras, en otros casos también me duplicó el foro, entonces borré el que no tenía participaciones y el que tenía participaciones lo dejé libre, igual. Y en el caso del grupo 404 hice exactamente el mismo procedimiento, pero me borró los dos foros. En el caso de los otros grupos no fue así, no sé qué hizo la plataforma, pero ya no se pudo recuperar. Entonces, nada más les pido por favor que tomen en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, sí, pues nada más sería esa la situación. Ajá, ok. Bueno, por aquí ando de todas maneras. Vamos a estar aquí a un rato a ver si entra alguien más de sus compañeros para ver si tiene alguna otra duda o algún comentario y entonces contestar. Muy bien. Bueno.
Sí, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Ah, mira. Sí, Víctor, ¿alguna pregunta, alguna duda? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. No, no te escucho, Víctor. Ah, buenos días, profesor. Sí, buenos días. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda con respecto a la actividad integradora? Sí, profesor. Bueno, yo inclusive la estaba leyendo las indicaciones, pero en la unidad en las no nos solicitan absolutamente nada de la cantidad de la media compra como en las actividades anteriores. Solamente se enfoca en la media, la mediana, la moda, y los rangos de edades. ¿Es correcto? A ver, vamos a ver. A ver, lo que dice, déjenme compartirles aquí la página y vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Bueno, entonces aquí ya ustedes lo ven. Déjame cerrar aquí. Espérame tantito. Estaba Sí, profesor. contestando. A ver, espera. Luego contesto. Ok, entonces, ahí está. Ok, entonces dice, lo primero, ¿no? Indicaciones de la actividad integradora. Dice, el propósito es aplicar los conceptos de la estadística, recolección, medidas de centralización, variabilidad y muestreo en poblaciones finitas para analizar las preferencias de queso de los habitantes y proporcionar recomendaciones al gobierno federal. Entonces, tenemos que llevar a cabo un estudio estadístico aplicando, ¿no? El proceso que para ello tiene la estadística, ¿vale? Entonces, vamos a recolectar datos a través de una encuesta. Vamos a estos datos los vamos a procesar, vamos a hacer ciertas preguntas, las vamos a procesar y les vamos a calcular las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿no? Ya sabemos cuáles son esas y también vamos a ver cuál es el tamaño de muestra que debemos de nosotros por algún método encuestar. ¿Sale? Eso es lo que nos dice el propósito. Hay que aplicar todo lo que ya vimos durante el proceso, durante el curso, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los objetivos específicos? Diseñar un método efectivo para recolectar datos sobre las preferencias de quesos de los habitantes. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que diseñar una encuesta, en este caso, o sea, un cuestionario con unas ciertas preguntas para, ¿no? Obtener preferencias sobre queso. Luego hay que calcular y analizar las medidas de centralización, medida, mediana, moda, para identificar los quesos más populares, etcétera, todo lo que queramos identificar. Entonces, también ahí hay cierta información. Calcular y analizar las medidas de variabilidad, rango, varianza, desviación estándar para comprender la dispersión de las preferencias. Es decir, tenemos que interpretar los resultados que obtengamos y poder decir, ¿no? ¿Qué características tiene el conjunto de datos? Luego hay que aplicar técnicas de muestreo en poblaciones finitas para obtener una muestra representativa de la población. Bueno, ya sabemos que tenemos una fórmula específica para poblaciones finitas y obtener el tamaño de la muestra. Eso lo hicimos. Y hay que utilizar los resultados para analizar, generar recomendaciones, hay que interpretarlos y entonces hay que generar informaciones.
Aunque aquí no me habla de gráficos, yo incluiría gráficos en su trabajo. Acuérdense que se los insistí, les dije que es muy importante que la información tabular o información escrita se acompañe siempre con gráficos. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca, ¿no? Ahora vamos a ver las indicaciones. Hay que recolectar datos, hay que diseñar una encuesta, hay que definir claramente la población objetivo. Aquí habla de habitantes mayores de 15 años. ¿Qué vamos a utilizar como información para ver cuántos habitantes hay arriba de 15 años o más, ¿no? De 15 años o más. Bueno, pues la misma tablita que utilizamos para calcular el tamaño de la muestra que está en el módulo, en la tarea auténtica del módulo 4. ¿Ok? Luego hay que elaborar, ¿no? Un cuestionario very claro que incluya qué edad, género, cuál es el qué es. Aquí están las preguntas que tenemos que hacer y que vamos a procesar, ¿no? Aquí están las preguntas. ¿Sale? Hay que incluir algún otro tipo de pregunta abierta o algún otro tipo de pregunta, ¿no? Dentro de ese cuestionario. Aquí no lo pide, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Víctor? ¿O Itzel? No, ya no, profesor. Ya me quedó claro que solamente son esas preguntitas las que nos están solicitando. No solamente estas son, al menos debe de contener esto. Si tú quieres agregar por alguna circunstancia que tú quieras averiguar, pues aquí la puedes agregar. No es limitativo. Luego, la selección de la muestra, este es importante. La selección de la muestra con estos parámetros que le están dando, al aplicarlos a la fórmula que vimos de poblaciones finitas, pues se van a dar cuenta que tendrían que llevar a cabo más de 300, como 380 y tantas encuestas, lo cual es inmanejable ahorita para ustedes en el tiempo que tienen para entregar. Por eso les mandé hace creo que un par de días, una cosa así, cuando me di cuenta de esta situación, pues que solamente deben de manejar un tamaño de muestra de 30 personas. ¿Ok? Eso queda claro. Sí, profesor. Y si tienen que calcular, hacer el cálculo con estos parámetros y dejarlo, ¿cómo se llama? Indicado, ¿no? Pero el procesamiento de la encuesta y el elaboramiento de la encuesta, pues tiene que ser solamente con 30 porque si no sería inmanejable. Luego, pues, tienen que aplicar la encuesta, en fin, todo lo que ustedes quieran, el diseño y todo, recopilan la información, la ordenan, la organizan y la procesan. Luego llevan a cabo el análisis de datos de acuerdo a esto, ¿no? Que les dicen, hay que calcular esto que está aquí, pero ya que lo tengan calculado, pues entonces ahora sí van a tenerlo que interpretar, ¿no? Pero no hagan las interpretaciones generales, tienen que hacer las interpretaciones sobre los resultados específicos que ustedes particularmente obtuvieron. Y entonces a partir de esa información hacen sus interpretaciones, su análisis, sacan sus conclusiones y a partir de esas conclusiones es que se hacen las recomendaciones al gobierno federal. ¿Vale? Aquí está la generación de las recomendaciones. Pero a partir de qué? De los resultados obtenidos y de su interpretación particular de lo que ustedes hayan obtenido. No generalizar. ¿Ok? ¿Qué debe de contener el informe? Bueno, pues aquí te lo dice, prepara un informe conciso que incluye una introducción, objetivo del estudio,
la metodología, ¿no? Diseño de la encuesta, el muestreo, qué tipo de muestreo, presentación de los resultados, tablas, gráficos, ya les dije que hay que incluir gráficos, tablas, la información tabular, todo el procesamiento que se hace de cada pregunta. Si por algún caso decidieron agrupar, no sé, por lo que ustedes quieran, ¿no? Por poder adquisitivo, por edad o por nivel de estudios, en algún caso, alguna pregunta, bueno, pues ahí lo indican. Llevan a cabo la tabla de frecuencias correspondiente, ya sea para datos agrupados o para datos no agrupados. Llevan a cabo el análisis e interpretación de resultados y debe haber otro apartado donde están las conclusiones y las recomendaciones fundamentadas en su análisis e interpretación de los resultados, que a su vez están fundamentados en los resultados que obtuvieron. ¿Queda alguna duda sobre esto que acabo de mencionar? ¿Cómo elaborar el informe? Veo, profesor, que algunos, al compartir algunas encuestas, no colocaron, la tabla de la media de, bueno, la cantidad de compra. ¿Esa es opcional? Y bueno, aquí si no dice la tablita, o sea, tienes que poner eso, pues no es necesario, pero si tú la quieres incluir, adelante, no hay ningún problema. Es una pregunta adicional, esa es decisión tuya. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta, Isel? No, ninguna, ¿Duda? tampoco. Ok, eso es lo que sería, es lo que tendría que, ustedes deberían de incluir, ¿ok? No es nada nuevo, lo único nuevo aquí es que tendrían que elaborar este informe bien organizadito, bien presentadito, siguiendo este formato que les piden, ¿no? Pero es incluir todo lo que hemos estado trabajando. Ahora, aquí les recomiendo que en su informe incluyan en la liga hacia el Excel, ¿no? Donde, ¿cómo se llama? Para que yo revise los cálculos, sus gráficas y todo, como lo he estado haciendo en el curso, para ver si efectivamente está correctamente elaborado o tienen pues algo que corregir, ¿ok? Pero sí deben de incluir el Excel, aunque ustedes hayan incluido las tablas dentro del informe o que hayan incluido, ¿cómo se llama? Capturas de pantalla o alguna otra cosa, incluyan por favor la liga donde puedo encontrar el Excel. Eso es bien importante para que yo pueda revisar su trabajo y en que están fundamentando todo su análisis y conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, profesor. Sí, Bueno, ¿algo más, jóvenes? Yo, en el- profesor, para segmentar, ¿cuál es el muestreo más utilizado en mercadotecnia? Todo depende, como se los mencionaba yo ayer, todo depende de las características de la población. Déjame decirte, por ejemplo, ustedes estuvieron poniendo dentro de sus respuestas que el más conveniente para este caso era el de estratificado. Todo depende, déjenme explicarles por qué. Si yo voy a segmentar o voy a llevar a cabo, ¿no? El estudio en base voy a dividir la población, ¿no? Voy a crear grupos, por ejemplo, una muestra en grupos o en estratos, pero mi variable de segmentación va a ser la edad, me conviene el de estratos, ¿no? O también podría ser por poder adquisitivo, o también podría ser por nivel de estudios.
Si se fijan, estos son estratos, pero tiene una jerarquía. Entonces, cuando eso ocurre, el muestreo más adecuado, pues es el estratificado. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de geografía o de una zona o de algo que está delimitado, entonces el que nos conviene es por conglomerados. ¿Ok? Porque ya las zonas están delimitadas, ya están definidas. Y a partir de eso, entonces llevo a cabo el estudio por conglomerados y puedo aplicar las variables, ya otras variables, donde puedo estudiar preferencias, hábitos, etcétera, ¿no? Tanto en el estratificado como por conglomerados. Pero aquí lo importante es cómo quiero llevar a cabo el estudio, a partir de qué variable voy a agrupar o voy a hacer los grupos o lo que sea, ¿no? Entonces, la cuestión es depende. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un grupo perfectamente delimitado, ya sé que la población, conozco a todas las características de todos los elementos que, que, ¿cómo se llama? Que son parte de esa población, pues el que más me conviene sin duda es el aleatorio simple, ¿ok? Entonces, la respuesta es depende de lo que quiero hacer, depende de las características de la población, depende de qué tan accesible sea, depende si ya hay delimitaciones predefinidas, depende, o sea, depende de todas estas características de lo que quiera, de cómo lo quiera manejar, ¿no? No sé si contesté, Víctor. Sí, profesor. ¿Y cuántas muestras se pueden utilizar en una segmentación, profesor? ¿Cómo muestras? Pues tú puedes llevar a Eh, cabo varias muestras, ¿no? O sea, primero procesas una muestra y luego puedes llevar a cabo otra muestra, ¿no? O sea, de una población para ver si efectivamente estás más o menos y compararlas y poder entonces ver qué tanta desviación tiene, en fin, para eso también serviría, por ejemplo, las medidas de tendencia central y de dispersión, entonces para ver si las muestras que tomaste son consistentes, ¿no? Eso se llama el teorema de lo que es la tendencia central, ¿no? Sí. ¿Algo más, Víctor? bueno, yo tuve una duda. ¿Por qué en las preguntas es tan importante el dispositivo electrónico? Ah, pues porque mira, depende también, ¿no? Si tu objetivo es realizar, por ejemplo, medir el hábito de compra, pero solamente de manera física, entonces pues el dispositivo no es relevante. Lo que va a ser relevante sería el formato de los establecimientos. Por ejemplo, tienda de proximidad o sería supermercado o podría ser tianguis o podría ser, eh, ¿cómo se llama? Por entrega a domicilio. ¿Sí me explicó? Mm. Hay que ver qué es lo importante, o sea, qué es lo que quieres estudiar. Ok, sí, para saber en este caso por dónde llegar los medios de comunicación, ¿no? Me supongo yo ¿Sí? que en el celular, cuando la gente está más conectada, a diferencia de una computadora que puede ser tal vez ahí por correo electrónico. Es que depende, si tú quieres ver cuáles son los hábitos de compra, por eso es importante definir desde un principio qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo en la primera clase les decía yo que tienen que definir, por ejemplo, el esquema, qué es lo que quiero hacer? Entonces tienen que decir, pues quiero estudiar los hábitos de compra de algún producto o servicio
a través de medios electrónicos o a través de compra física o a través de medios electrónicos y compra física. ¿Sí me explico? Todo depende, pero tú lo tienes que definir, porque de eso va a depender las preguntas que tú incluyas en tu cuestionario. Si para ti estás definiendo que vas a analizar las compras por internet, pues es importante el dispositivo. ¿Por qué? Porque hay diferentes formatos, ¿no? Normalmente en el smartphone el formato es vertical y no incluyes todas las funciones que incluirías, por ejemplo, de información, ¿no? O de interacción inclusive, que en una laptop o que en una computadora de escritorio, ¿no? Una desktop, ¿vale? O inclusive también podrías agregar dispositivos como la televisión o como una consola de videojuegos, ¿no? ¿Sale? Eh, sí, suena muy interesante todo eso. Digo, hay que planearlo bien para ver qué tipo de público es en el que nos vamos a dirigir. Sí, no puedes, bueno, otra vez, no debes de hacer un sesgo de decir hacia qué público quiero, no. Eso sería neutral. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, yo quiero simplemente ver los hábitos de estudio, voy a estudiar los hábitos de compra o de consumo de algún producto o servicio en medios digitales. Y ya, tú no sabes hacia quién o hacia quién dirigir, o quién usa eso, no puedes prejuzgar, nunca puedes asumir que una población usa más que otra. Eso no lo puedes asumir, porque entonces tendrías un sesgo de selección, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que ser lo más objetivo y lo más neutro para que los resultados sean lo más confiable posible, ¿vale? Sí, profesor, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Itzel, ¿alguna pregunta o duda? Ninguna, profe. Bueno, muy bien. Bueno, nos queda poco tiempo ya para que nos saque ¿cómo se llama? El Zoom, pero pues básicamente si no tienen ninguna otra duda, ningún otro comentario o pregunta, pues ¿cómo se llama? Voy a dejar de compartir. Yo otra pregunta, profesor. Sí, dime. En la parte de la estadística para segmentar, bueno, en un dado caso, la edad es la parte más, para obtener información, en este caso para los encuestados, enfocarnos directamente como en INEGI para tener esos datos, o se pueden otras más. ¿No? Pues se pueden, por ejemplo, a ti te interesa saber, en lugar de edad, pues puede haber el poder adquisitivo, ¿no? O la otra variable pues puede ser, no, quiero saber, por ejemplo, en qué consume, por ejemplo, por nivel educativo, ¿no? Por nivel de estudio. O, ¿sí me explico? O sea, todo depende del planteamiento de lo que tú quieras estudiar. Entonces, por eso es tan importante el diseño de de todo el estudio, es decir, ¿de qué parte del estudio? Pues, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero saber? Y a partir de ese qué quiero saber, entonces tengo que diseñar todo mi estudio, ¿no? Pero no siempre es uno. Vamos, no hay una receta de decir, siempre va a ser esta variable la que con la que tenemos que segmentar, ¿no? O que tenemos que hacer. No es cierto eso. No. O con la que tenemos que obtener la muestra. Y la mejor muestra, el mejor método de muestreo es este. No es cierto. No, depende de lo que queremos hacer. ¿Ok?
Ok, entonces en este caso vendría siendo utilizar un ejemplo, la parte de la edad, si yo lo quiero realizar así, y aparte el nivel educativo. Me iré a las tablas de INEGI y obtendría la información de la población y ya nada más me basaría en eso. Sí, sí, Ok. o sea, o sea, tú tienes, por ejemplo, utilizando la tablita que tenemos en